Pues estamos reunidos aquí para ver otro tema, otro concepto en Divina Voluntad que es muy importante para tomarlo en cuenta. El tema es la unidad. Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, dice: Padre, yo en ellos, tú en mí, para que sean uno, una sola cosa con nosotros. Esa frase de Jesús hay que profundizarla, y sobre esa frase va la pregunta: ¿a qué unidad se está refiriendo Jesús? O sea, ¿cuál es la unidad en la que debemos vivir todos los que amamos a Dios? ¿Cómo debemos entender esas palabras de Jesús? Hay una frase que dice en el volumen 11 de los escritos de Luisa Picarreta, en que dice: el tronco es la vida de las ramas son la gloria del tronco, y el fruto es de ambos. Ahí ya nos está hablando de unidad. Y en otro capítulo del volumen 22 de los mismos escritos de Luisa dice: esta será la base, la sustancia, la bella característica del reino de mi fiat divino. Una la voluntad, uno el amor, una la felicidad, una la gloria entre creador y criatura. Ese está en agosto 17 de 1927. Y sin embargo vemos que hay una gran diferencia entre lo que interpretamos por unidad entre pues varios grupos de personas que queremos llevar esta vida, este conocimiento del don de la divina voluntad. Así que, Salvador, ¿nos puedes hablar un poquito sobre este tema de la unidad? El tema que propones, el tema de la unidad, es un tema de vital importancia en la divina voluntad y bueno, en cualquier materia que se quiera abarcar, pero sobre todo ahorita, en este momento, en la divina voluntad, porque los conceptos, las formas de hablar de la divina voluntad no deben por ningún motivo estar sujetos a divisiones, a interpretaciones personales, que es desgraciadamente algo que ha estado sucediendo. O sea, se ha estado tratando de establecer cada persona, ciertos criterios. Y bueno, esto trae consecuencias pues muy serias, porque la misma lectura, el mismo dictado de Jesús, ahora en vez de ser tomado por todos como algo definido por él sin lugar a dudas, ahora resulta que estamos interpretándolo de diferentes maneras e incluso diciendo de diferentes cosas, ¿no? Eso en cuanto al punto de vista de interpretación. Otra de las cosas muy tristes, Guillermo, muy tristes en la actualidad, es que la doctrina de la divina voluntad, que debería de ser una doctrina que nos unificara, que nos uniera no solo a Jesús, sino entre nosotros, que camináramos hacia una misma meta. Ahora resulta que este tema se fragmenta y hay personas o grupos de personas que tratan de tener como la primacía y todo debe ser de acuerdo a ellos. Y no se acepta, no se tolera a personas que no formen parte de su grupo
y que estén hablando o que estén tratando de enseñar o demostrar a los demás lo que es la divina voluntad. Y no hay nada, nada, nada peor que esto, porque esto genera mucha desconfianza en las personas. Ahora ya no sabemos con quién acercarnos, ¿no? Y aparte el hecho de haber desunión, de haber división, nos pone en la perspectiva de que esto no puede ser de Dios. Y aquí quisiera yo empezar a tratar el tema. No puede ser de Dios las divisiones. Dios es uno, Dios es simplísimo, Dios es luz purísima y no está sujeto a fragmentación, no está sujeto a división. Así que si lo que se intenta es seguir este camino de unidad de vida con Dios, definitivamente la desunión es la mejor muestra de que no se está unido con Él. Vamos a empezar, Guille, tratar de ver qué quiere decir unidad. La palabra unidad, referida al comportamiento humano, puede tener diversos significados, dependiendo de la perspectiva desde la que se vean. La forma habitual de entender la palabra unidad es unión o conformidad, aunque esta interpretación pues no llega al fondo del asunto, puesto que podemos hacer unión con otros sin perder nuestra propia forma de ser, nuestra propia manera de pensar, de actuar, por lo que estaremos unidos en un aspecto de nuestra vida, pero en otros lo más probable es que estemos totalmente separados, que seamos independientes, ¿sí? En algunas personas que forman unidad de este tipo con otras, pues podemos tener los mismos conceptos, en las mismas actitudes, los mismos anhelos, incluso finalidades, en un punto determinado. O sea, un punto determinado de nuestra vida, de nuestros gustos, en fin. Por ejemplo, refiriéndose al aspecto religioso, si pertenecemos a alguna agrupación, todos hacemos unidad, pero fuera de ese punto, de esa cuestión así tan exclusiva, pues cada uno actuará de manera diferente. Cada uno seguirá sus propios modos, sus propias formas de actuar. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hace 2000 años, un poco más de 2000 años, en diversas ocasiones nos menciona, Guille, que su deseo de que seamos uno. Incluso nos llega a dar un ejemplo de que no hemos llegado a entender, o sea, no hemos llegado a comprender lo que nos dijo, ¿no? Y esto está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, Jesús menciona lo siguiente. Dice, yo ya no estoy en el mundo, pero estos, o sea, sus apóstoles, sus discípulos, quedan en el mundo. Yo estoy de partida para ti, oh Padre Santo. Se está refiriendo a su Padre en la oración después de la última cena, ¿no? Dice, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Y esto es interesantísimo, Guille.
quiere que formemos unidad, que todos aquellos que de alguna manera hemos seguido su enseñanza, todos nosotros que el Padre nos ha dado a Jesús, porque eso es otra cosa curiosa. ¿Recuerdas aquella frase de que nadie viene a mí si el Padre no lo trae, no lo llama, ¿no? Pues aquí también dice, cuida en tu nombre a los que me has dado. Bueno, para que sean uno como nosotros somos uno. O sea, ya nos puso una muestra del cómo quiere que seamos uno. No que seamos uno al modo humano, como decíamos hace un momento, sino que seamos uno de la misma manera que ellos son uno. O sea, y ellos son uno en una manera increíble, porque hay que recordar, es un solo Dios en tres personas distintas. El un solo Dios implica mismo pensamiento, misma voluntad, mismos deseos, mismos actos, mismas actitudes, mismo todo. Solamente que expresados o manifestados desde tres personas distintas. Pero el Padre quiere lo que el Hijo quiere y lo que el Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo no puede querer algo diferente a lo que quiere el Padre o lo que quiere el Hijo. O sea, ahí en esa parte, como es la parte de la divinidad, esa parte es para los tres. Lo que está queriendo el Padre ahorita lo está queriendo el Hijo y lo está queriendo el Espíritu Santo. El Hijo, voy a poner un ejemplo, el Hijo encarnado está sujeto a las penas porque el Padre así lo quiere, pero Él también desea esas penas. Y esto nos lo manifiesta en las horas de la pasión, recordarás, que decía que Él, o sea, tenía en su mente todas las penas que debería de sufrir para poder redimirnos. Y eso era lo que el Padre quería. Y entonces, lógico, también el Espíritu Santo estaba con lo mismo. Así que no podía haber discrepancia entre uno y otro querer, entre una y otra voluntad. Incluso nuestra Madre Santísima, la Virgen, tuvo que haber tenido los mismos pensamientos, las mismas ideas en cuanto a lo que quería de su Hijo. Y esto nos lo menciona ahí en La Reina del Cielo, cuando está narrando que cuando Pilatos presenta a Jesús al pueblo, y después de haberlo azotado, después de que lo vejaron, de que le pusieron la corona de espinas, de que se burlaron de él, de que lo pospusieron a Barrabás, escogieron a Barrabás para que saliera libre. Después de todo eso, Pilatos les pregunta, ¿qué hago con este? Todo el pueblo a una grita, crucifícalo. Ese crucifícalo, es exactamente la idea, la misión que Jesús tiene en este mundo, la misión que el Padre le dio, ¿sí? Venir a morir y a morir en la cruz, porque era la única manera de poder redimir a la familia humana. Bueno, esa misma idea era lo que Jesús quería. Si recuerdas cuando Jesús toma la cruz, que dice, oh cruz amada, tanto tiempo hace que anhelo, que estoy suspirando por ti, ¿cuánto has tardado? Si recuerdas, ¿cuánto has tardado? O sea, porque te hacías, te escondías, vamos a decirlo. ¿Qué nos está diciendo? Que él anhelaba la cruz. O sea, él tenía la misma idea del Padre. Y entonces la Virgen dice que con todo el dolor de su corazón,
O sea, tuvo que gritar para no separarse de la voluntad de Dios, porque esa voluntad era la misma que obraba en ella. Tuvo que decir, hijo mío, te quiero muerto, pero muerto de cruz. ¿Sí? Me duele muchísimo, me estoy, no sé, muriendo junto contigo, pero te quiero muerto, porque esa es la voluntad del Padre. Esto nos da una idea de qué tipo de unión es la que existe entre ellos. Bueno, pues a esta unión nos está llamando para que sean uno como nosotros somos uno. Entonces, en este versículo, Guille, manifiesta el deseo de que todos, al igual que la Trinidad, lleguemos a ser uno. O sea, mismo pensamiento, mismo deseo, misma finalidad, mismo todo. El problema es que no nos dice el cómo lograr esta unidad, por lo que aparentemente lo deja a libre interpretación. Aquí, en este versículo, o sea, leído aislado. Sin embargo, si seguimos leyendo, nos vamos a encontrar la manera, ¿sí?, en que podemos hacerlo y a qué unidad debemos aspirar. Entonces seguimos leyendo y dice, ruego que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Ahora ya profundizó un poco más. Ya no quiere que nada más seamos nosotros uno de la manera que ellos son uno, sino ahora nos pone en la mirada el que lleguemos a ser uno con ellos. ¿Sí? Ese es el punto. Y el llegar a ser uno con ellos significa tener la misma voluntad, la misma inteligencia, todos los mismos atributos y los mismos deseos y las mismas finalidades que ellos tienen, porque esa es la única manera de poder llegar a ese punto de la unidad. Entonces, ahora ya nos dijo un poquito más, ¿sí? Ya no es como nosotros, sino en nosotros. Hermoso, a mí me parece uno en ellos, participar de la misma unión que existe entre las divinas personas. Y esto no en un aspecto de nuestra vida, sino formar unión de amor, de pensamiento, de obra, de atributos, etc. El amar y ser amado con amor divino, pensar con el mismo pensamiento de Dios, querer ordenar lo mismo que quiere, lo mismo que ordenan ellos, ¿sí? Así nuestras obras se unirán a las obras divinas y las obras de ellos se unirán a las obras nuestras. Por lo que de aquí en adelante, en el momento que esto se logre, ya no habrá diferencia, ¿sí? Ya no habrá otra diferencia sino lo único que se notará es que en Dios todo es por naturaleza y en la criatura es don. Yo recuerdo, y esto es algo que hemos mencionado ya en varias ocasiones en los diálogos y todo, cuando Jesús, hablando con los fariseos, les dice, ¿ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. O sea, ahí Jesús nos está diciendo claramente que Él no hacía nada por separado. No es que Jesús fuera un juguete del Padre, no es que Jesús fuera un vestido del Padre,
sino que era unidad de voluntad, unidad de acto. Entonces lo que el Padre quería, lo estaba queriendo el Hijo. Lo que el Padre hacía, lo estaba haciendo el Hijo. Y para que el Hijo lo pudiera hacer, o sea, el Hijo encarnado, el Hijo puesto aquí en la tierra, dentro de una humanidad, o sea, forzosamente necesitaba quererlo, tomarlo y ponerlo en acto a través de los propios actos de la humanidad. O sea, no hubiera sido nada, como decir, fácil de poder interpretar que sin los actos de la humanidad de Jesús se hubieran hecho las obras del Padre en la humanidad de Jesús. Nadie hubiera visto nada. Se tenía que usar la humanidad de Jesús como un medio a través del cual la obra del Padre se desarrollara. Y por eso es que Jesús dice, yo no he venido a hacer mis obras. Es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Pero también hubiera podido decir, yo, estando en el Padre, morando en el Padre, hago las obras que el Padre hace. ¿Por qué? Porque es unidad. Bueno, a esa unidad, Guille, es a donde nos quieren poner. Es increíble, ¿no les parece? Pero ahora sí, la cuestión, el punto neurálgico de esto es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lograrlo? Bueno, pues nos lo sigue diciendo exactamente en el mismo capítulo. Dice, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás siempre en mí, a fin de que sean consumados en la unidad y conozca el mundo que tú me has enviado, y los amas a ellos como a mí me amaste. Entonces, aquí está el punto, Guille. Jesús dice, yo en ellos, tú en mí. O sea, el Padre morando, viviendo, actuando, estando, siendo con Jesús, porque Jesús es verbo eterno, es el verbo eterno encarnado. Entonces, ahí mora, no solo el Padre, o sea, aquí no lo nombran, pero el Espíritu Santo, porque es indivisible, o sea, no son divisibles la Trinidad. Así que ahí están los tres. Y ahora, el modo de lograr esta unidad que Jesús quiere con nosotros es permitir que Él more en nosotros, que Él esté en nosotros. Y ahora sí, ya se logró esa unidad igual que en la Trinidad. Porque en el momento que la criatura permite que Jesús, o sea, que la divina voluntad a través de la presencia real de Jesús en ella, obre, entonces está obrando todo lo que se obra en la humanidad de Jesús. Y eso es la unidad en la Trinidad. Fabuloso, ¿no? Definitivamente fabuloso. Otra de las cosas que dice es, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos. Así que son dos cosas que que nos tienen que dar. Nos tienen que dar la gloria que Jesús recibió del Padre y tenemos que tener en nosotros a Jesús. Lógico, la gloria viene como agregado, ¿no? Jesús no se puede separar de su gloria.
En el momento que yo decido aceptar a Jesús para que more en mí, obre en mí, su gloria me es dada a mí y Jesús me la da como si fuera mía. Entonces nos da su gloria, gloria que el Padre le dio al Hijo unigénito, ¿sí? A Jesús, a la humanidad preparada desde toda la eternidad para que el Verbo la habitara. Eso hay que tenerlo muy en mente, Guille. O sea, es la gloria que el Padre cede al Hijo unigénito, sea Jesús, a la humanidad preparada desde toda la eternidad para que el Verbo la habitara. O sea que esta gloria debe ser apta para que la misma divinidad habite en ella. Y luego es esta misma humanidad que ahora se da a la criatura. Pues para que todo esto resulte es necesaria la presencia real de Jesús, de su vida en nosotros. Entonces resulta muy clara esta enseñanza, ¿no? Y sobre todo, ya no se puede dejar a una libre interpretación. Ya están las bases, Guille, los principios de esta unidad, y no queda otra cosa que hacer que aceptarlo o rechazarlo. No hay de otra. San Pablo, también en sus cartas, en la primera de Corintios 1:10, dice: Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos tengáis un mismo sentir, y no haya entre ustedes divisiones. Antes bien, vivan unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Muy claro. O sea, ¿por qué debe de haber divisiones entre los cristianos, Guille? Jesús es uno. La doctrina de Jesús es una, no son varias doctrinas. Entonces, todos debemos tener un mismo pensar y un mismo sentir. En la misma carta, en el capítulo 10, versículo 24, dice: que nadie busque su propio interés. Y ese es uno de los puntos básicos de esto. Casi siempre el hombre va buscando su propio interés aún en las cosas más santas. Y eso es lo que lleva, lo que da el traste con la unidad, porque ahora soy yo, ¿sí? Soy yo. Entonces, la voluntad humana, Guille, todo lo profana y todo lo falsifica. Esas son palabras de Jesús, ¿no? Y esto es por la falta de unidad, por tener siempre vivos ante sí, ante uno mismo, el amor propio, el interés, el deseo de ser el primero. En una palabra, Guille, son dos cosas. Tenemos a flor de piel el protagonismo y tenemos a flor de piel el interés. Y eso es lo que da el traste con la unidad. En fin, entonces esto de las almas que todo lo falsifican, es una lectura de Luisa que vale la pena tenerla en mente. Guille dice: amada mía, si tú me amas, no quiero que mires ni en ti misma ni fuera de ti, ni si estás caliente o fría, ni si haces mucho o poco, ni si sufres o gozas. Todo esto debe ser destruido en ti y solo debes fijarte si haces cuanto más puedes por mí y todo por agradarme. Los otros modos, por cuán altos, sublimes y laboriosos, no pueden agradarme y contentar mi amor.
Dice, oh, cuántas almas falsifican la verdadera devoción y profanan las obras más santas con la propia voluntad, buscándose siempre a sí mismas. Y si también en las cosas santas se busca el modo y el gusto propio y la satisfacción de sí misma, se encuentra a sí misma, huye Dios y no lo encuentra. Así que lo único que encontramos es a nosotros. Cada vez que hacemos esto, nosotros poniendo de nuestra parte, somos nosotros mismos los que nos vamos encontrando en la doctrina que en la que deberíamos de encontrar a Dios, a Jesús. Ahora, la falta de unidad, pues desde el principio siempre ha existido. Es como una condición humana terrible. O sea, recordarás primero, o sea, el protagonismo, los apóstoles discutiendo quién será el primero en el reino de los cielos. San Pablo, en la misma carta a los Corintios, nos dice, he llegado a entender, hermanos míos, por los de la familia de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros toma partido diciendo, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, o sea, de Pedro, yo de Cristo. Pues ¿qué? ¿Cristo acaso se ha dividido? ¿Y por ventura Pablo ha sido crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Creo que es muy claro. Por supuesto que no. No importa quién lo predique, Pablo, Pedro, Apolo, quien sea. El predicado es el mismo, es Cristo, es Jesús. Por lo tanto, debería de haber unidad. Qué terrible que haya divisiones, que haya preferencias. Qué terrible que hubiera habido la soberbia de decir que Pablo hubiera dicho, no, es que nada más yo puedo enseñar el Evangelio. O que Pedro se hubiera levantado y hubiera dicho, no, momento, aquí ningún laico entra. Es que recordemos que San Pablo era un laico, o sea, no pertenecía al colegio apostólico, no pertenecía a los seguidores de Jesús, es más, fue perseguidor de Jesús. Imagínate que se hubieran puesto contra él. O los apóstoles diciendo, Maestro, hemos visto a unos que no son de los nuestros, que arrojan demonios en tu nombre. ¿Se los impedimos? Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, están predicando a Jesús, están haciendo un bien a los demás en nombre de Jesús, están enseñando, animando a las almas a ir a Jesús, y los apóstoles diciendo, ¿se los prohibimos? ¿Qué hay en el fondo, Guille? ¿Qué hay? Ese espíritu de egoísmo, ese nada más yo, es que yo soy el bueno, es que yo soy el mejor, es que yo soy el que puedo hacerlo. Los otros no, los otros están mal. Terrible, ¿no? ¿Qué ha resultado de todo esto, Guille? Sectas, ramas separadas del árbol, el árbol único que nos deja Jesús, bueno, que es el propio Jesús. Y todas estas sectas nos dan testimonio de esto, ¿sí? Aparentemente todos siguen al mismo Jesús, digo aparentemente, pero le agregan o le quitan a su antojo, de acuerdo a criterios personales, a criterios
particulares del grupo, a criterios partidistas, al criterio que sea, pero le quitan o le agregan cosas a Jesús. Lógico, ya no fue el mismo Jesús, por eso dije aparentemente. Aparentemente todos siguen el mismo nombre, ¿sí? Pero no todos tienen al mismo Jesús. Bueno, ahora vamos a tratar, Guille, de ver el tema de la unidad, pero desde la divina voluntad. Le dice Jesús a Luisa en marzo 5 de 1930. Dice, hija mía, ¿sabes tú qué significa unidad de voluntad divina? Significa que de dentro de esta única voluntad no hay cosa de bello, de bueno y de santo que no salga de ella. Esta nuestra única voluntad divina, una es su unidad, uno es su acto, pero mientras es una, se extiende por todas partes, la voluntad, la unidad y el acto. Y como se extiende donde quiera, como dentro de un solo aliento hace todo, abraza todo y da vida a todo. Entonces, quien vive en nuestro querer, se funde en nuestra unidad, y todo lo que hace no sale fuera de nosotros, sino que queda dentro de nosotros. Si esto sucediera en cada alma que vive en la divina voluntad, Guille, todas estas almas, todas estas criaturas, deberían de poseer en ellas la unidad de acto, de pensamiento, de todo que contiene la divina voluntad, al igual que las tres divinas personas. Y no solamente esto, o sea, y no solamente no habría disparidad en las acciones, en el obrar de las personas, ¿sí? Y, o sea, lógicamente, si no hay disparidad en actos, en pensamientos, en nada, tampoco habría una disparidad en la finalidad que Dios se ha trazado desde toda la eternidad, que es extender el conocimiento de su reino. Entonces, un hijo de la divina voluntad, un hijo que realmente viva en unidad con la divina voluntad, su único interés es que esto se difunda, Guille. Y lo mismo da que lo difunda ella o que lo difunda otro. O sea, el gozo, la alegría, la felicidad de ver que se está difundiendo, esa es lo que debería de motivar al alma. Y no la cosa egoísta de decir yo soy el que lo debe de llevar, yo soy el que lo debe de difundir. Que ese es el punto al que hemos llegado, ¿no? Eso es lo que hemos estado tratando de decir. En el mismo dictado sigue diciéndonos el Señor, dice, en cambio, quien vive fuera de ella, o sea, de la divina voluntad, sentimos el dolor del desgarro que hace de sus actos de dentro de nuestra voluntad. Y mientras los arranca, no nos los regresa, porque nuestra voluntad divina no es una con la suya. Por eso la gran diferencia de quien vive fuera de nuestro fiat. Todos sus actos son actos divididos y arrancados, no fundidos juntos. Por lo tanto, no tendrá el bien de sentir en sí la plenitud de la luz, de la felicidad y de todos los bienes, sino que todo será miseria, debilidad y escasez de luz. Otras cosas curiosísimas, Guille. O sea, en el momento en el que empezamos a salirnos de la divina voluntad,
empezamos a hacer un desgarro de esa unidad, ¿sí? Y en ese momento se nota la enorme diferencia de quien vive fuera de los que viven dentro, porque los que viven fuera, todos los actos de ella están divididos, no fundidos con la divina voluntad, ni fundidos entre ellos, ¿sí? Y esto, aparte de separarse de la unidad, aparte de empezar a entrometer y a distorsionar la doctrina de la divina voluntad, a distorsionar la finalidad de la divina voluntad, que es que esto se extienda a todas las criaturas, aparte de trastornar los efectos, la finalidad de Dios, aquí el problema principal está con la criatura, que la criatura pierde la unidad con la luz, la unidad con su creador, pierde la felicidad, pierde los bienes, ¿sí?, que hay en ella, y lógicamente se quedará con la miseria, con la debilidad, con la escasez de luz que le ocasiona su propia voluntad, y eso dará más confusión, llevará a más desunión, y lógicamente en esa persona todas las cualidades humanas, que podríamos decir los vicios humanos, sobre todo la soberbia, se harán cada vez más patentes y se hará más recalcitrante el querer ser el único, el que lleve la batuta en todo, el que todos deben estar unidos a él. Ese es el problema, Guille. En vez de que todos estuviéramos unidos en la divina voluntad, formando una sola unidad con ella todos, ahora queremos que estén todos unidos, pero con nosotros, ¿sí? A veces, Guillem, cuando hablamos de unidad con la voluntad de Dios, incluso nos parece como ilógico el que debamos hacer unidad en cosas que nos parecen mal. Ya hablamos hace un momento de la Virgen diciendo crucifíquenlo. O sea, aparentemente suena pavoroso que sea la Virgen la que esté pidiendo que lo crucifiquen. Pero entendido en que es la voluntad de Dios la que lo está queriendo, pues ya no hay problema. Otro ejemplo, Guille, que es muy curioso, es, por ejemplo, Luisa, que siempre, por oficio, fíjate, por oficio, se oponía a los castigos que Jesús mandaba. Ella quería recibir toda la justicia, todos los flagelos que las criaturas deberían de tener, los quería recibir ella, ¿sí? Y ese era el oficio de víctima, o sea, era un oficio dado por el mismo Jesús. Sin embargo, en una ocasión Jesús le dice que si ella se hubiera conformado, o sea, unificado con su voluntad de castigar, y que si no se hubiera opuesto tanto, entonces hubiera perdonado a las criaturas en mayor parte. Curiosísimo, ¿no? Parece una incongruencia. Pero, bueno, ahí entra la parte del oficio de víctima, o sea, no es culpable de no haberlo hecho. Sin embargo, las palabras de Jesús son muy notorias, porque esa es la unidad suprema. Y le dice Jesús, la unidad suprema es cuando el alma llega a tal estrechez de unión con mi voluntad que consume cualquier sombra de su querer, de modo que no se discierne más cuál sea mi querer y cuál el suyo. Así que mi querer es la vida de esta alma, de manera que cualquier cosa que dispongo, tanto sobre ella como sobre los demás, esto es importante,
como sobre los demás, en todo está contenta. Cualquier cosa le parece conveniente para ella. La muerte, la vida, la cruz, la pobreza, etc. Las mira todas como cosas suyas y que sirven para mantener su vida. Todo le parece conveniente, Guille. Y pues, lo que decíamos, no puede querer otra cosa que lo que quiere Dios. ¿Sí? Entonces, esto deberíamos de tenerlo como una regla, como una norma de vida, Guille. Todo nos debería de parecer lo, lo único, lo correcto, lo bueno para nosotros. Nos debería de parecer fabuloso el que hubiera unidad entre todos los que se dedican a predicar a Jesús, entre todas las iglesias, y que es algo por lo que nuestra iglesia ha luchado, ¿sí? El uniformarse, el formar unidad con todos los demás. Pero no se ha podido porque siempre, o sea, están por delante los intereses humanos. Así que ahora en la divina voluntad, esto que empieza, Guille, deberíamos de estar conscientes de que se necesita unirnos, no entre nosotros, porque siempre va a haber quien quiera que se unan con él y no él con los demás, sino todos unidos en el querer divino, porque el querer divino es el que debe regir nuestro comportamiento, el que debe regir nuestra actitud, y es el único que debería de regir en esta tarea de difundir el reino de la divina voluntad. Le dice Jesús a Luisa, no hay potencia mayor ni en el cielo ni en la tierra que un alma que en todo y por todo esté consumada en mi voluntad. Esta alma llega a debilitarme y me desarma como le place. Esta es la unidad suprema. Además, está la unidad baja, en la cual el alma está resignada, sí, pero no ve mis disposiciones como cosa suya, como vida suya, ni se hace feliz en ella, ni pierde su voluntad en la mía. A esta la veo, sí, pero no llega a enamorarme, ni llego a enloquecer por ella como lo hago con aquellas de la unidad suprema. Fíjate, si esto piensa de esta unidad baja, ¿qué pensará de la desunión? Inimaginable lo que puede pensar, ¿no? Y esto es lo que debe pensar, o sea, ese amor que se desgarra por toda la humanidad, ese amor que se prodiga a toda la humanidad, y nosotros queriendo acapararlo, decir nada más nosotros. Y repito, esto debe ser, lo debemos tomar a nivel de toda la humanidad, a nivel de nuestra iglesia. Una iglesia que se encuentra fragmentada, como decíamos hace un momento. Hablamos de Jesús, pero de Jesús es totalmente diferentes. Y ahora hablamos de divina voluntad y queremos empezar a formar estas diferencias. No llega a enamorarme, Guille, no enloquezco por ella. Es un reproche aterrador, desgarrador. Hagamos lo que hagamos, no importa cuántas fundaciones iniciemos, cuántas conversiones se logren, Jesús no enloquece por la criatura.
porque ésta ha seguido sus modos humanos, no los divinos. No hace uso de sus atributos, sino de sus modos, que pueden ser virtudes, sí, pero que nacen de una voluntad humana. Ese es el problema. No es lo externo lo que sirve, Guille. Son almas que no están prontas a sacrificar la vida para hacer que este don del divino querer tenga la supremacía sobre todo y sea tenido en cuenta más que la propia vida, ¿sí? Más bien nuestra vida debería ser nada en comparación al don. Ese es el punto final. Que todo nos parezca adecuado para vivir en la divina voluntad, que todo sea adecuado para Dios, y Dios lo que quiere es que se difunda, que se hable de Él, que nos unifiquemos, que seamos un solo Dios, Guille. Digo, perdón, lo dije mal, que sea un solo Dios el que domine, el que refulga en las almas y en las mentes de todos. Esto es lo que quisiéramos que se entendiera, es lo que Jesús quisiera, ¿sí? Le dice Jesús a Luisa, la verdadera luz es inseparable, ¿sí? Dios es luz, Guille. Entonces aquí nos va a poner un ejemplo de cuál es la inseparabilidad que existe en ellos. Si la verdadera luz es inseparable. Mira, también el Sol que está en la atmósfera tiene esta prerrogativa y posee la unidad de la luz. Tiene tan compactada la luz en su esfera que no pierde ni un átomo, y a pesar de que desciende a lo bajo llenando de luz toda la tierra, la luz no se divide jamás. Es tan compacta en sí misma, unida e inseparable, que jamás pierde nada de su luz solar. Qué fabuloso sería que así fuéramos todos, ¿no? Qué fabuloso sería que todos tuviéramos este punto, que nunca hubiéramos perdido nada de lo que la luz de Dios contiene. Y eso es nuestra meta. Dice, toda esta interminabilidad de luz es un acto solo del eterno querer. Está tan compacta toda esta luz increada que se vuelve inseparable, indivisible. Así que más que sol posee la unidad eterna en la cual viene fundado el triunfo de Dios y de todas nuestras obras. Si te diste cuenta que ya está hablando de la luz de Él, ¿sí? Ya no es la luz del sol, sino es la luz de Él. Dios es luz. Y Jesús se lo muestra a Luisa como un sol inmensamente más grande que el sol nuestro. Por eso dice, toda esta interminabilidad de luz es un acto solo del eterno querer. Y si es un acto solo, ahora entendemos, Guille, por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen lo mismo, porque es un acto solo. Y si nosotros nos fundimos en este querer y no queremos vivir, penetrar en él, seremos un acto solo con él. Y por lo tanto, no podrá haber ninguna diferencia entre nosotros. Y así podríamos seguir enumerando muchas lecturas que hablan de esto. En otra dice,
La unidad de esta luz, o sea, de la luz divina, de la luz de la divina voluntad, pone todo en común. Y lo que hace Dios hace el alma, y lo que hace el alma hace Dios. Imagínate a la Trinidad, Guille, en que los tres tienen un mismo acto, una misma finalidad, un mismo pensamiento y todo, y que de repente una de las tres divinas personas dijera, no, yo soy el más importante. Todos deben de oírme a mí. Digo, así como que dices, ¿qué? Eso es casi una blasfemia. Y eso es lo que hacemos con la palabra de Dios, que a final de cuentas la palabra de Dios pues es Dios mismo. Y ahora cada uno de nosotros la pone, la lleva, la hace, la dice como quiera. Y nos llegamos a erigir como propietarios de esa palabra. Y solamente lo que en nosotros decimos es lo bueno. Debemos abrir nuestra mente, Guille. Debemos estar total y absolutamente, ¿cómo decirlo? En la actitud de nunca salirnos de esta unidad. Y le dice Jesús a Luisa, no quieras darme jamás este dolor tan traspasante de salir de la unidad de la luz del Fiat Supremo. Prométeme, júrame, que serás siempre la recién nacida de mi voluntad. Bueno, pues esto es lo que Jesús quisiera, ¿sí? En fin, tendamos hacia la unidad, Luis. Dejemos a un lado nuestros pensamientos, nuestras formas de actuar, nuestro orgullo, nuestra soberbia, todo dejémoslo a un lado y tendamos hacia esta unidad que nos brinda la divina voluntad ahora y donde más que nunca podemos llegar a formar unidad con ellos. Y una vez formando unidad con ellos, con las tres divinas personas, podremos llegar a formar unidad entre nosotros. Bueno, Guille, pues espero que se haya tocado un poco de esta unidad y que hayamos podido dejar un poquito la idea, el deseo de ser uno, el deseo de quitar todo y poner a la palabra de Dios, y poner a Dios por delante, y que Él sea el que haga unidad en nosotros, para nosotros poder hacer unidad con Él. Y esto sí hay que recordar, si mientras estemos divididos entre nosotros, nunca podremos estar unidos a Él. Pues así es, Salvador. Jesús nos deja muy claro cuál es la unidad que quiere ver en nosotros. Ya estará en nosotros el darle ese gusto a Jesús de ser uno, como Él y el Padre son una misma cosa. Y pues todo está en los escritos de Luisa, bueno, desde el Evangelio, pero nos ha quedado muy claro, Salvador, muchísimas gracias y nos encontraremos en otro nuevo concepto de divina voluntad. Gracias y hasta el siguiente.